Bien, amigos, seguimos aquí en El Abogado Responde, seguimos en esta edición que está un poco pues dedicada a todo lo que tiene que ver con los arrendamientos. También trataremos algún tema laboral, pero bueno, será en la recta final. Seguimos aquí con Margarita Durán, que tiene su despacho en la calle del Carmen, número 48, primero D. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien, bueno, pues estábamos un poco con las obras que se pueden hacer y vamos a hacer, bueno, hemos hablado ya de la duración de los contratos, de quién puede ejecutar las obras, pero hay un tema que preocupa mucho, algo se ha adelantado antes, preocupa mucho a nuestros evidentes, lo sé porque me lo han transmitido, y es el tema de los impagos. Margarita me consta que ha llevado muchos temas de desahucios y yo creo que conoce lo suficientemente bien la perspectiva del arrendador y del arrendatario como para contarnos pues la realidad y sobre todo la realidad en Ferrol, porque muchos de esos desahucios y problemas de impago han sido en Ferrol. En realidad, al margen de lo que diga la ley, si el inquilino no quiere pagar, en realidad se le llega a poder cobrar. No, o sea, tú puedes obtener una sentencia condenatoria, que es lo que a veces no tiene claro la gente. O sea, yo puedo obtener una sentencia en que diga que este señor me debe 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros. Pero existen una serie de gente que además son como medio profesionales de este tipo de situaciones, de vivir de alquiler sin pagar nunca, y esta gente es insolvente. Algunos pues viven en pareja, la pareja sí tiene una serie de bienes, pero él no tiene bienes. Hoy en día por deudas, evidentemente no vas a prisión, entonces yo tengo un reconocimiento de deuda que puede ejecutar a lo largo de los años judicialmente, pero hasta que esta persona tenga unos bienes o tenga una solvencia, yo no puedo hacer efectiva el crédito que tengo contra él. Entonces, la reforma que operó la ley tiene cierto sentido en cuanto que hoy en día hay una serie de gente que sabes taxativamente que no te va a pagar. Yo cuando interpongo la demanda, en ese mismo momento yo ya puedo hacer un ofrecimiento de condonación de la deuda, o sea, la condonación, te perdono la deuda con tal de que te vayas y me entregues las llaves, que sería en frase sencilla lo que entiende el ciudadano. Te das, ya me libro de ti y ya me doy por satisfecho. Entonces ese anuncio, la ley ahora permite que lo hagas en la propia demanda. Se acaba el procedimiento como con un acuerdo de transacción y se tiene que ofrecer un plazo mínimo para abandono de la vivienda. Entonces este plazo mínimo son 15 días desde que se llega a ese acuerdo, se nos entrega las llaves y se acaba el tema. Para prever, porque también hay gente que ya es profesional hasta de eso, hay una serie de personas que dicen, sí, bueno, me voy, y no cumplen el plazo. Entonces, en esos casos habría que continuar con lo que es el procedimiento de desahucio y para evitar el que esto se alargue en el tiempo o que le cause perjuicios a la persona que llegó a ese acuerdo transaccional, lo que se hace es señalar igualmente la fecha de lanzamiento para que en caso de que no cumpla dentro del plazo se pueda echar a esta persona de la vivienda por haber incumplido ese acuerdo transaccional. Entonces, hoy en día, ¿yo qué recomendaría a un arrendador? Si sabes que esta persona es insolvente, no tiene sentido dilatar el procedimiento en el tiempo, hacer uso de todos los medios que tiene la justicia, generar un coste del que no te vas a recuperar, porque volvemos a lo mismo, hay una condena en costas, pero tú le tienes que pagar a tu abogado y no vas a recuperar ese dinero porque él es insolvente. Acabas el procedimiento, lo solventas lo antes posible y te olvidas, pues das por perdido el dinero igual que se pierde en otra cosa. Entonces es el método más efectivo con personas insolventes porque no se llega a cobrar. Tendrías que estar instando constantemente ejecución y aún así es muy difícil. Gente que cobra risgas, que son cantidades inembargables, gente que cobra pensiones que están por debajo del mínimo interprofesional, no tienen coche, no tienen cuentas bancarias. Y desgraciadamente es habitual, ¿no? Esos casos. ¿Qué embargas? Pero yo digo yo que desgraciadamente vamos a ver, es bastante habitual porque hay una serie de personas que, pues eso, casi está profesionalizado, se dedican a eso, te pagan el mes, la fianza y nunca más. Y ya se acabó, y no vuelven y no vuelven a hacer ingreso. Y llegan a estar un año entero. Ahora no, porque con la reforma que hizo la ley es factible echarlos antes, pero anteriormente, y a pesar de que se había operado la reforma también del desahucio express, esta gente tenía impagos
3-4 meses, metías la demanda, entre que se tramitaba, problemas de notificación, porque antes era mucho más complicado también la notificación, porque tenía que ser fehaciente, si no lo recibían, había que repetir esa comunicación, iba transcurriendo el tiempo, de modo que entre que interponías la demanda hasta que finalizabas el procedimiento, pues podrían pasar 4, 5, 6 meses, dependiendo, y a partir de ese momento aún quedaba lo que era la fase de ejecución y lanzamiento. Entonces se podía dar hasta año y medio entre una demanda y que quitas una persona con los gastos. No, pero el problema no es sin cobrar. Esta gente tenía unos suministros, o sea, ya no es que no cobres las rentas. Están consumiendo luz, están consumiendo agua, están consumiendo gas. Entonces, sí, es un poco una ONG de la vivienda. ¿Y ahora más o menos en cuánto tiempo podremos llegar a tener a la persona fuera? Ahora, técnicamente, por ejemplo, en un caso de transacción o en un caso... No, sin transacción, por las No, manos. pero sin transacción, pues 3-4 meses podemos tener finalizado el procedimiento, Bueno, porque, claro, desde la fase inicial ya hay que poner una fecha de lanzamiento. No se dan opciones a una serie de recursos, se limita el acceso a la justicia gratuita. Bueno, hay una serie de modificaciones que operaron de tal forma que acortan los plazos. Se sigue dilatando en casos excepcionales en el tiempo, pues por circunstancias, pues por que el juzgado pues tenga más trabajo, esté saturado o haya problemas con fechas de señalamientos, pero bueno, se acortaron muchísimo los plazos. Muy bien. De todas formas, creo que sigue funcionando esa picaresca de cuando uno va a hacer el lanzamiento, pues que se encuentre que hay niños, que hay perros, hay, ¿no? Eso sigue actuando, ¿no? Sí, normalmente lo que se intenta, ahora son más modernos, ahora vienen los del 15M con el grupo, pues antes de utilizar esas fórmulas, la gente tenía señalada una fecha para el lanzamiento, de repente se iban de la casa y a lo mejor dejaban unos menores, entonces no se podría efectuar el lanzamiento porque no se podía dejar a los menores solos en la calle y tenía que señalarse una nueva fecha, con lo cual lograban que como entre fecha y fecha, pues precisamente por la acumulación de trabajo que tienen pues la oficina de notificaciones y embargos, podía transcurrir otro mes más y ellos seguían ahí. Que pague el propietario, claro. Claro, el propietario y todo eso son cargas y gravámenes porque además lo que son pues los gastos tanto de los profesionales que intervienen, pues como si tienes que llevar un cerrajero, como todo eso es a cargo de él. Que se puede repercutir a la parte contraria siempre y cuando la parte contraria tenga bienes, pero si no, no. La conclusión que llegamos en el Abogado Responder de sucesivos casos en el que interviene pues alguna infracción de corte administrativo o incluso corte penal es que no hay nada como que tener un accidente o tener un problema de un piso con alguien solvente, porque claro, si es insolvente es que no hay forma, claro. Hombre, es que en España, paradójicamente, ser insolvente es como una panacea, porque todo el que es insolvente puede tener sentencias condenatorias, puede tener lo que sea. Se le sale gratis. Te apuntan una lista de morosos y no puedes obtener un crédito, pero ya no te lo darían porque no tienes medios. Pero quitando ese aspecto, del resto no puedes operar, no puedes hacer nada contra estas personas. Y hay gente que realmente, por desgracia, son insolventes por la situación económica en la que vivimos, pero hay otra serie de personas que generan su propia insolvencia, eso, pues matrimonios que hacen capitulaciones, ya ponen todo a nombre de la esposa y el esposo gira como persona insolvente a lo largo de ¿Tiene forma de coger por alzamiento de bienes? No. Por alzamiento de bienes sería si esas capitulaciones las haces posteriormente a haber generado una deuda. Pero hay gente que ya hace esa operación antes de empezar a generar deuda. Entonces, cuando tú no tienes patrimonio para empezar a generar deuda, ¿qué pasa? Ahora también se está utilizando a veces la figura de avalistas o fiadores en determinados tipos de contratos, incluso en arrendamientos, porque, vale, si tú eres insolvente, no voy a tener la mala suerte de que los fiadores también sean insolventes. O sea, coincidir con 3 personas insolventes ya es mucha coincidencia. Era lo que comentábamos al principio, ¿no? Que si uno como propietario exige muchas condiciones al inquilino, el inquilino se espanta y no damos a alquilar el piso, ¿no? Por el coste, por el coste adicional, lo que decía yo, si tú tienes que pagar una renta y más tienes que pagar un seguro anual o tienes que pagar... El seguro anual es menos costoso, probablemente sea la fórmula menos onerosa, porque un seguro anual... 300 euros puede ser 10 euros más de renta al mes. Es la fórmula casi más sencilla para todas las partes. Pero avales o eso sí que es complicado.
Muy bien, lo que nos decía un abogado en una ocasión, en este país es mejor o no tener nada o tener mucho, está en el medio, es complicado. Dice, ser